ir a la palabra del Señor ahí en 2 de Corintios, ya, 2 de Corintios, capítulo 12. Vamos a responder una pregunta que nos hizo la hermana, ay, se me olvidó el nombre, la hermana Carmen, ya de Honduras, que me estuvo preguntando acerca de cuál era el aguijón en la carne de Pablo, ya cómo se podía entender. Entonces nosotros vamos a tratar, a la medida que el Espíritu de Dios nos permita, vamos a tratar de responder esa pregunta, 2 de Corintios capítulo 12, y vamos a leer del verso 7 al versículo 10, ya, del verso 7 al versículo 10. Así que si usted lo ha encontrado, me confirma con un amén para compartir esta palabra, amén. Y dice así la Escritura, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ciertamente, del verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias por darnos este gran privilegio, Padre mío, de poder compartir, mi Señor eterno, este tiempo de la palabra. Dios mío, ilumínenos la Escritura en esta hora, denos la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, de tal manera, Padre mío, que podamos compartir la gloriosa palabra de Dios. Padre, coloque en nosotros la disposición, coloque el clamor en nuestra boca, la confirmación, pero sobre todo, Padre mío, la comprensión de la palabra de Dios para luego aplicarla a nuestra vida. Gracias, Padre mío, le damos por darnos este tiempo, gracias por la oración, gracias por las alabanzas y especialmente gracias por darnos este tiempo de la palabra. En el nombre de Jesús, amén, y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Reciban nuestro asiento, mis queridos hermanos. Vamos a leer este mismo pasaje bíblico allí en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, mis amados hermanos, por un breve momento, quiero que nosotros podamos meditar en esta tremenda palabra del Señor, que nos habla, bueno, entre otros tópicos, de cómo el apóstol Pablo tuvo tremendas revelaciones. ¿Ya? O sea, si hay alguien que tuvo revelaciones, fue precisamente el apóstol Pablo, revelaciones verdaderas.
Porque, por ejemplo, hoy día hay una serie de personas que dicen tener revelaciones. Acá usted sabe que acá en Chile hubo un despistado que después fue acusado de homosexualismo y según él había ido al cielo y había ido, parece que no sé cuántas horas. 8 horas, imagínense. 8 horas la gente iba a escuchar esa supuesta revelación y resulta que así como él otros. Ya, yo hace unos días atrás hablaba, hace como un mes atrás, hablaba en la radio para los que escuchan el programa radial. Hablaba en la radio acerca de una mujer que se llama Catherine Baxter, ¿cierto? Una mujer que esa ya se pasó, esa era más tremenda que el de aquí. Ya, esa dijo que por 30 días Jesús la iba a visitar, creo que eran las noches. Por 30 días seguidos la fue a visitar y en gran parte de esos días Jesús la llevó primero al cielo y después Jesús se la llevó al infierno. Y 30 días. Ya, o sea, aquí Pablo no habla de una experiencia que tuvo, pero la otra fue 30 días. ¿Ya? Entonces, fue al cielo, fue al infierno. Entonces, no, aquí estamos hablando de revelaciones verdaderas. Nosotros tenemos la comisión de parte de Dios de examinar todo y retener lo bueno. Entonces, si alguien nos cuenta algo, un sueño, una visión, una profecía, nosotros no a priori tenemos que rechazar eso, sino que tenemos que, con respeto, oír. Cuénteme lo que usted dice que vivió, lo que experimentó, y a partir de allí nosotros podemos evaluar desde la Escritura y ver si efectivamente lo que nos están comentando es algo real. Ahora, por otro lado, tenemos un segmento del protestantismo, ya nos estamos refiriendo básicamente a luteranos, calvinistas, presbiterianos, puritanos, una facción de los metodistas, también un sector importante de los bautistas, que a priori rechazan cualquier tipo de revelación, porque ellos hacen un contraste entre la palabra y las revelaciones, sueños o algo sobrenatural que alguien haya experimentado, y ellos dicen no, eso no es cierto porque tenemos la palabra profética más segura, y tratan de generar un conflicto entre una y otra, y no hay ningún conflicto. Lo que pasa es que la palabra es lo más seguro. Pero alguien puede tener un sueño, una revelación, algo digamos, dado por el Espíritu, pero eso tiene que contrastarse o evaluarse, más bien dicho, a la luz de la palabra de Dios. No apenas me digan, oye, ¿sabes que Dios me mostró esto? Y uno no debe decir de inmediato, no, yo no creo. No podemos hacer eso. Tenemos que escuchar y evaluar eso a la luz de la palabra de Dios. Ya, porque si nosotros analizamos, todo hombre de Dios que fueron consagrados para con Dios, todos en algún momento tuvieron experiencias sobrenaturales. Y no solamente hasta el periodo de la iglesia primitiva. Posteriormente hay personas en la historia de la iglesia que tuvieron ciertas experiencias sobrenaturales. Entonces el punto no es, ya es profecía, revelaciones, visiones, sueños, de inmediato no lo creo. O sea, esa no es la actitud correcta, sino que la actitud correcta es evaluar. Cuéntame lo que tú dices que viste, oíste, que recibiste, y yo lo voy a analizar a la luz de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, de hecho, ¿qué es lo que dijo? Dijo claramente, y no menospreciéis las profecías. ¿Ya? Ahora yo no sé cómo interpretan esos pasajes bíblicos, torciéndolos, los que rechazan que Dios pueda mostrar de manera sobrenatural. Ahora, sí he oído, por ejemplo, que cuando uno le cita, oye, pero ¿qué pasa con todos los relatos del libro de los Hechos? ¿Qué pasa con lo que se narra, por ejemplo, con lo que se narra en algunas partes de las escrituras de hechos sobrenaturales? Y ellos, ¿saben lo que responden? Dicen, no, es que justamente ese pasaje bíblico no es doctrinal. O sea, es doctrinal lo que se acomoda a la creencia de ellos.
y los pasajes bíblicos que no están en concordancia con su postura teológica, ellos dicen, no, que esa parte no es doctrinal. Entonces, nosotros no podemos ir seleccionando los versículos y capítulos de la Biblia que se acomodan a mi criterio, sino que yo tengo que humildemente ver lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo es uno de los principales hombres de Dios que tuvo una serie de revelaciones, y en este caso una revelación sobrenatural. Dios le concedió, entre otras cosas, ser arrebatado al tercer cielo, que también aquí se le llama al paraíso. ¿Ya? Este es el paraíso de Dios. Y de hecho en ese lugar dice que oyó palabras inefables. O sea, palabras que incluso son difíciles de comunicar. Lo que él vio, lo que oyó, era tan difícil de comunicarlo en un lenguaje terrenal que no pudo finalmente expresar aquello, y más aún, Dios tampoco se lo permitió. ¿Ve que dice? Que fue arrebatado, verso 4, al paraíso, donde oyó palabras inefables, indescriptibles, que no le es dado al hombre expresar. Ya, o sea, Dios no le permitió expresar todo lo que él vio en el paraíso. Y te das cuenta la tremenda como inconsecuencia, por lo menos inconsistencia. Porque estas personas que han pasado por el cielo no sé cuántas veces, te cuentan una serie de detalles que a Pablo no se le permitió declararlos abiertamente, pero a ellos sí. O sea, te das cuenta, ellos son más grandes que Pablo. Alguien podría argumentar, sí, pero es que, como Juan, sí, pero es que Juan también va usando un lenguaje también muchas veces apocalíptico, encriptado, y hay cosas que podemos entenderla de manera literal, hay otras que son simbólicas, pero aquí la gente que dice que tiene revelaciones del cielo te dan una descripción, pero realmente impresionante, y uno dice, pero ¿cómo para este es tan fácil describir lo que vio en el cielo? Y para Pablo no fue tan fácil, y Pablo sí que era un erudito, sabía hebreo, sabía latín, sabía griego, sabía arameo. Oye, con toda esa riqueza lingüística le costaba expresar lo que vio en el cielo, y personas con un lenguaje muchas veces precario, ellos dicen que sí podían describir lo que había en el cielo. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado con la gente que básicamente da a entender que viven en el cielo, están en el cielo, bajan y después suben de nuevo al cielo y así se la llevan. Entonces, no, o sea, tenemos que, por un lado, no despreciar lo sobrenatural, pero por otro lado tampoco llegar y creer. ¿Me entiendes? O sea, tenemos que ser moderados en esto. Entonces, el apóstol Pablo, en todas estas revelaciones que tuvo, sorprendentes, extraordinarias, Pablo también nos comenta que, en contraparte o en alguna medida en su vida privada, él tenía que lidiar con esa revelación por medio de ¿qué? De un aguijón que él tenía en la carne. Entonces, hay muchas conjeturas con respecto a esto, porque, claro, Dios le daba revelaciones, Dios le daba palabras proféticas, Dios lo usaba en sanidad, Dios lo usaba en milagros, pero a la vez Dios permitía que hubiese algo en él que le impidiese el jactarse frente a tanta revelación, iluminación, unción, carisma, etc. Ahora, pensemos en lo siguiente. ¿Por qué el Señor permite que Pablo tenga un aguijón como balance para la vida espiritual de Pablo? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una inclinación a la soberbia. Entonces, si la persona es usada por Dios, sea en la predicación, en un segundo término en la alabanza,
o gente que tenga un gran intelecto, una gran capacidad en el ámbito, digamos, profesional, de educación superior, y la persona se destaca, si esa persona es de Dios, en algún sentido Dios va a permitir que haya una contraparte, que haya un nivelador, que haya algo en esa persona que le impida el jactarse. ¿Por qué? Porque lo natural en cualquier ser humano es enorgullecerse por aquellas cosas que lo hacen diferenciarse del resto de las personas. Usted puede ver a una persona que puede ser el más grande mojigato, ¿ya? La mujer más mojigata que se muestra así que no quebra un huevo. Ya, humilde, la persona más humilde, son humildes, no dicen nada. Y de repente la soberbia se lo está comiendo. Pero tú lo ves por fuera humilde, respetuoso, no hace nada, y resulta que esa persona por dentro puede tener a un león, a una fiera por dentro, solo que no lo ha mostrado. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nosotros nunca debemos subestimar la soberbia que puede haber en nosotros. Nunca debemos subestimar la altanería que pueda haber, aunque usted vea que la persona es la más tranquila. Hay que esperar. Mira, hay un dicho secular que dice: dale poder a un hombre y lo conocerás. Ya otro dice: cuando el hombre traga oro, piensa diferente. O sea, mientras la persona no tiene nada, humilde. Humilde, no quiebra un huevo, humilde. Pero si esa persona de repente se halla con millones de pesos, se halla con fama, se halla con reconocimiento, se halla con que comenzó a irle bien en los estudios, se halla que ahora ¡boom!, destaca, se halla que la gente lo mira de otra manera, vamos a ver si esa persona va a seguir actuando de la misma manera. Ahora, ¿cómo Dios suple aquello para cuidarnos a nosotros? ¿Ya? ¿Cómo Dios lo hace? ¿Qué deja Dios ahí? Un aguijón. Un aguijón. Entonces, el aguijón, al final, aunque es doloroso, aunque muchas veces genera aflicción, ese aguijón es la ayuda de Dios para que no caigamos en la soberbia. Amén. Lo que a nosotros nos genera un dolor tremendo, al final es la ayuda de Dios. Dice el verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones, otras versiones traducen para que los mensajes de Dios, para que la grandeza de los mensajes de Dios no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Qué tremendo ya. Yo leía un comentarista, ya un escritor que mencionaba en cuanto a esto y decía que habían varias opciones que decían relación con lo que posiblemente era el aguijón. ¿Ya? Hay varias conjeturas. Pero independiente de la conjetura, nosotros tenemos que evaluar. ¿Ya? Tenemos que evaluar. Si el texto bíblico no dice explícitamente cuál es el aguijón, lo primero que tenemos que entender que no es tan necesario tratar de conjeturar cuál sea el aguijón, porque por algo Pablo no lo dejó escrito. Si alguien sabía cuál era el aguijón, ¿quién era? El mismo apóstol Pablo. No le costaba nada haber puesto, y el aguijón en mi carne era esto. Listo. ¿Pero por qué no lo puso? Porque lo importante no saber, o sea, lo importante no es saber cuál en sí es el aguijón, sino que lo importante es saber que Dios usa los aguijones. Un comentarista mencionaba y decía que el apóstol Pablo de manera voluntaria omite este dato. Ya vamos a hablar de las conjeturas, pero él dice que Pablo omite este dato precisamente para que nosotros como lectores pudiésemos entender y asimilar
y familiarizarnos con este relato en relación a nuestro propio aguijón. Me explico. Si aquí, por ejemplo, hubiese dicho, y el aguijón de mi carne es las cataratas en los ojos o problemas a los oídos, que son algunas de las conjeturas que han planteado diferentes escritores del segundo, tercer, cuarto y quinto siglo, cualquier persona hubiese dicho, el aguijón era ese, entonces lo mío ¿qué? Mi prueba, mi aflicción, entonces no un aguijón. Entonces no se dice explícitamente cuál es el aguijón, para que cada uno de nosotros en nuestra propia realidad podamos decir, bueno, no dice cuál sea el aguijón, pero un aguijón es algo complicado, es algo que genera aflicción, dolor. Y a mí lo que me genera aflicción es esta cosa. Esta, por ejemplo, una enfermedad física, un problema familiar, una situación compleja en lo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos identificarnos con Pablo, aunque no sepamos tácitamente cuál era el aguijón. ¿Quién de aquí podría decir, yo no tengo ningún aguijón? Todos tenemos un aguijón. Hay algunos que dicen, no, yo conozco clarito cuál es el aguijón. Le puedo decir el nombre y el apellido. Le puedo decir el nombre y el apellido del aguijón. Le puedo decir dónde vive. Le doy el WhatsApp. Hermano, es mi aguijón, es mi cruz, es mi... Qué tremendo. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Nosotros queremos la revelación. Nosotros queremos la acción sobrenatural de Dios en nuestra vida. Nosotros queremos los sueños, las visiones, la palabra de profecía, el ser ungidos por Dios. Queremos esa parte, pero no queremos la contraparte que sería el aguijón en nuestra carne. O sea, el paquete viene completo. ¿Cierto? O sea, no va a estar solamente aquello que me genera un gozo, porque, oye, qué maravilla es cuando tú predicas y Dios te usa. Es una alegría. Ya, yo, por ejemplo, ayer cuando veía que el hermano predicaba por allá, el hermano Bastián, la hermana Axa, Francesca predicando, yo hablándole hasta a una persona, yo me gozaba. ¿Qué podría decir? Oh, qué fome hablar de Cristo. No, pues una alegría, un gozo, para un honor, una honra. ¿Cierto? Es una honra. Pero también uno sabe de que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces en cualquier momento se quiere levantar la soberbia. Entonces, cualquier persona que pretenda el ser usada por Dios, el ser beneficiada por Dios, tiene que tener claro que va a estar este aguijón. Es decir, esta aflicción en su vida. Los comentaristas, hablando acerca de esto, sostienen que aunque no sepamos cuál es en específico el aguijón, sí tenemos claridad que era una aflicción persistente, permanente en la vida de Pablo, a tal punto que en ocasiones se volvía incluso insoportable. Es por eso que Pablo, ¿qué es lo que dice? Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. He rogado, no dice he orado simplemente. ¿Cuándo uno ruega? Cuando hay una situación que sobrepasa a la persona. Cuando hay algo que te está generando una aflicción que tú deseas que pronto eso se vaya. Amén. O sea, Pablo ruega porque es algo que definitivamente está persistente en él y le va generando un daño, un dolor, una aflicción. Amén, amén. No sé cuántas veces usted de repente ha llegado a sentir lo que sintió Pablo, algo que le genera una aflicción tan grande que usted anhela que pronto eso se vaya, que en lo posible se vaya de inmediato, en lo posible que de aquí a la tarde se vaya, mañana, pasado mañana, pronto, y de repente ahí está permanente. Un escritor, un comentarista del siglo XVI, hablando acerca del aguijón, él en griego lo traduce como una espina, y yo meditaba en esto.
piensa usted cuando, por ejemplo, usted se entierra una espina gruesa en un zapato? Una espina gruesa. Yo un día fui subiendo el Cerro de la Ballena, estuve buscando al Señor, después bajé, iba de lo más que iba, bajando el cerro, uy, me resbalo, me caigo y trato como, porque Francesca sabe que yo trato como de reaccionar rápido, y me iba cayendo y traté de afirmarme, y me afirmé ya, y me paré. Y ve que cuando uno se cae y se resbala, uno muchas veces no se mira como te quedó el pie algo. Al tiro te caí y miráis para los lados, para si te están mirando. Y después de revisáis si te quedó algo. Me paré, iba caminando, después, uy, como que sentí algo. Y dije, pero ¿cómo? Me saqué la zapatilla, me miré el pie, no tenía nada. Miré la zapatilla, nada. Y me la puse, seguí caminando. Y cuando pisaba en cosas muy duras, ¡oh! Me daba un dolor en la planta. Yo dije, ¿qué habrá? Y me puse a revisar detenidamente la zapatilla. Se me había metido así una espina grande. Y cuando yo pisaba algo muy duro, como que salía ¿cómo llamarlo? De la suela. Y era bien gruesa. O sea, cuando hay una espina que está permanente allí y que tú la pisas y que tú pisas cosas duras, como me sucedió a mí, cada vez el dolor se hacía más agudo. Entonces, sea un aguijón, sea una espina, oye, qué difícil. Si de repente tenemos, ¿cómo se llama esto cuando uno toma una madera y salen como esas puntitas? Astilla. Oye, la cuestión es así de chica. Y se te metió ahí y te duele. Y después uno anda, siento el dedo afiebrado. Y una cuestión chica. Imagínese Pablo, siendo usado por Dios, viendo cosas tremendas, ganándose alma para Cristo, todos gozándose, todos alegrándose, y Pablo en la intimidad, sufriendo de ese aguijón. Un comentarista hablando acerca de esto, del aguijón, de la espina, señala de que Pablo con testimonio nos mostró que se podía vivir con el aguijón. Pablo nos enseña por el Espíritu de que el aguijón no va a detener a ningún ministro del Evangelio. O sea, si hay una persona, si hay un ministro del Evangelio, si hay un predicador, si hay un evangelista, si hay un maestro de la palabra, si hay un corista, si hay un hermano o hermana X que tiene un aguijón, esa persona tiene que, por medio del testimonio de Pablo, tiene que llegar a decir: puedo servir a Dios con este aguijón y el aguijón no me puede detener. ¿Cuántas personas que dicen, no es que yo tengo un aguijón, tengo una tremenda prueba, tengo una tremenda dificultad y por eso no voy a la iglesia, por eso no voy al culto, por eso no me congrego, por eso no predico? ¿Por qué? Porque tengo un aguijón. Claro, pues el único que tiene un aguijón en... ¿Cuántos billones de personas hay en el mundo? Creo que son más de 8 billones de personas. 8 billones de personas, entonces él es el único que está subiendo. No, si hay mucha gente que tiene diversos tipos de aguijones, y es por eso que es muy bueno que nosotros de repente vayamos a un campamento, vayamos a una cárcel, vayamos a un psiquiátrico, vayamos a un asilo de ancianos, vayamos a ver esas realidades, porque de repente creéis que el aguijón es prácticamente, no sé, como una punta gigante así de acero. ¿Por qué? Porque te has atrapado de esa realidad que tú estás viviendo. O esa realidad, esa aflicción, ese aguijón te tiene atrapado y piensas que lo que tú estás viendo es lo peor, cuando hay gente que está sufriendo mucho más. Es bueno ir al hospital. Es bueno de repente ver gente que está enferma crónica ahí, crónicos. Hay gente que lleva semanas, meses. Yo me recuerdo que hace años atrás fuimos allá al hospital de San José de Maipo, y de repente yo me fui como por un pasillo
y vi a un niño como de unos 10, 12 años. Estaba jugando con un... ¿Cómo se llaman estas maquinitas antiguas? No, el Play más moderno. Como un... No es un Tetris. ¿Cómo se llama esto? Como que era intermedio. No era Nintendo, era Atari. El Atari, que es antes que el Nintendo. Y el niñito estaba ahí súper metido. Y era como bien, como carismático el niñito, porque como que hablaba así, era como bien histriónico. Pero estaba ahí, hospitalizado. La enfermera se notaba que lo querían, la hablaban. Y yo me quedé todo el rato observando. Oye, ¿qué sapo el hermano? No, porque uno tiene que aprender a mirar. ¿Cuántas veces Dios le dijo a Jeremías, mira esto, mira acá, observa? Observa que te quiero enseñar con lo que estás viendo. Y me quedé mirando y todos lo querían. Se notaba que la enfermera le hablaban con un cariño. Entonces, yo dije, le voy a preguntar a una. A ver, ¿por qué ese niño está ahí? ¿Qué le pasó? Entonces, yo le dije, oye, ese niño lleva mucho tiempo acá. Y me dijo, sí, él tiene una enfermedad, era como que tenía un problema físico que necesitaba como trasplante. Entonces no podía salir de allí, parece, porque tenían que tenerlo con ciertas conexiones, algo así. Y yo le dije, chuta, qué lástima. Y la persona va y me dice, bueno, y lo más triste es que los papás lo dejaron botado y nunca más vinieron al hospital. Le estoy hablando de, a ver, cuando la Génesis estuvo hace como 22 o 23 años atrás. Imagínense. Los papás no aparecían hace años a ver a ese niño. Me lo comentaron las enfermeras. Ahora tal vez sea más difícil que alguien se arranque por el tema de las redes sociales, la tecnología. Pero hablando hace 20 y tantos años atrás, imagínense. Entonces uno ve esa realidad y uno dice... porque yo pensaba, y yo decía en ese momento, mi hija está enferma, está allí con el tema del problema respiratorio, pero era un tema circunstancial. Dios mediante, en una semana, en 10 días, en 2 semanas probablemente iba a salir, pero ese niño llevaba años ahí. Entonces muchas veces el enemigo te quiere engañar, te quiere hacer creer que lo que tú estás viendo es lo peor. No es lo peor. Incluso tú podrías estar viviendo algo mucho peor. Y no lo estás viviendo porque Dios ha tenido misericordia. Uno tiene que ser consciente y decir, lo que yo estoy viendo podría ser mucho peor. ¿Y por qué no estoy viendo algo mucho peor? Porque Dios ha tenido misericordia a mí. ¿Sabe que yo veía al niño sonreír, veía al niño alegrarse? Y yo decía, qué tremendo. Entonces... hay una realidad, hay aguijones, hay espinas, hay cosas que nos causan dolores, hay cosas que nos causan dolor de manera frecuente, hay cosas que de repente muchas veces sentimos que son demasiado para nosotros, pero tenemos que ver el testimonio de Pablo. Pablo ruega y Dios, ¿qué es lo que le dice? Te basta mi gracia es suficiente para que tú sigas adelante. Y vemos a Pablo alegar. Vemos a Pablo decirle a Dios, bueno, pero ¿por qué? Claro, Señor, si soy yo el que tiene el aguijón, si tú supieras cómo me siento. No, Dios lo escuchó y después, ¿qué es lo que le dijo? Te basta mi gracia. Y hasta ahí yo. O sea, Pablo después no siguió insistiendo. Pablo aprendió a conllevar eso. Y eso no significa tener una vida de derrota. Eso no significa ser una persona pesimista, no. Eso es decir, bueno, Dios por algo tiene este aguijón en mi vida, esta aflicción Dios la ha permitido de manera constante, por algo hay un propósito superior, Dios quiere mantenerme humilde, Dios quiere mantenerme sumiso, Dios quiere mantenerme humillado, entonces yo aprendo a vivir con esto. ¿A cuántas personas que Dios le ha respondido ya de manera soberana, le ha quitado el aguijón? ¿Cuántos de esos después se han descarriado? Se fue el aguijón y la soberbia se los comió. La altivez de espíritu se los comió. La altanería se los comió. Dejaron de ir a la iglesia. Dejaron de ir al culto mientras el aguijón estuvo allí. Lo que para ellos era lo peor, al final era el beneficio para mantenerlo en lo espiritual.
Se fue la depresión, se fue el problema económico, se fue la aflicción, se fue la crisis. ¿Duró cuánto? Unos meses, ¡pum!, se descarrió. Entonces hay gente que está clamando algo que no entiende que es como el protector de Dios para esa persona, para que esa persona no se aparte de Dios. Y clama, Dios mío, sácame esto. Y yo creo que el Señor dirá, si supiera que si le saco eso, no va más a la iglesia. No ora más, si apuradito ora con esas pruebas. ¿Qué pasaría sin aguijón? Amén. En uno de estos días una persona me decía, oh, tengo tantos problemas aquí, allá, esto y lo otro. Y yo le dije, ya, pues vuelvas a Dios. Y yo decía, oye, a este varón le pasa una y otra, y en vez de decirme tengo que volver a Dios, la persona como que trata como de victimizarse. Vea usted el relato, aquí Pablo no se victimiza. Pablo nos da a entender, pucha, soy una víctima, porque a mí no. Sino que Pablo dice, bueno, Dios lo permitió, este es un aguijón, esto es una espina, esto incluso, porque Pablo lo ve así, que ese aguijón o esa espina es, en última instancia, un mensajero de Satanás que lo abofetea. O sea, él sabía que había un ataque de Satanás en ese aguijón, pero que Dios lo permitía. O sea, ¿podemos tener esa espiritualidad nosotros? De poder ver una situación complicada y decir, bueno, esto me duele, esto me aflige, esto es como un aguijón, esto es como una espina, esto igual yo veo que es un ataque del diablo, pero si Dios lo permite es porque Dios quiere formar algo en mí. Dios quiere tratar algo en mí. No sé en realidad todavía qué será. Lo que sí entiendo es que con esto ando más humilde. Con esto ayuno más, con esto oro más, con esto presento ayuno, imagínate, con esto oro. Entonces muchas veces estamos pidiéndole a Dios, retira esto, y resulta que ese es el factor que te mueve muchas veces a buscar a Dios. Y ves tú a Pablo con una espiritualidad. Ahora, ¿tenemos nosotros esa espiritualidad? ¿Estamos viendo un propósito divino de parte de Dios en esto? Volvemos al comienzo de la prédica. No se dice tácitamente cuál es el aguijón, pero cada uno de nosotros de manera individual puede decir, yo tengo mi aguijón en esta área, en esta otra área. He tratado de que, no sé, las cosas me resulten bien en esta área y no me resultan. Me he encontrado con el fracaso una y otra vez. Le he visto la cara al fracaso, a la decepción. Pero por medio de esto, yo tomo esta situación para buscar más a Dios. ¿Qué es lo que hace el común de la gente? Se comienza a ir al suelo. Se va cada vez más al suelo. En vez de decir, no, yo voy a usar esto como un trampolín. Así como Pablo. Voy a usar esto mismo para buscar más a Dios. Para entender que la gracia de Dios es suficiente para mí. Su gracia es suficiente para mí. Imagínate, o sea, Pablo llega a decir, hoy finalmente el único que me va a sostener es Dios. Entonces, el aguijón tiene un propósito. Algunos sostienen que era una enfermedad física. Le hace Gálatas 4 del 13 al 15. Otros incluso sostienen que probablemente pudo haber sido también una crisis emocional. En algunos momentos se sentía con mucha aflicción, tristeza, preguntas que él tenía en su ser interior. Otros piensan que el aguijón era una oposición. Ve que dice que ese aguijón era un mensajero de Satanás. Otros traducen, de acuerdo al griego, un apóstol o un enviado de Satanás. Y en ese caso podría ser Himeneo, Fileto y Alejandro, y sobre todo Alejandro el calderero, que fue una de las personas que más se opuso al apóstol Pablo. Por ejemplo, Pablo luchó mucho con la difamación. Lo difamaron los fariseos porque él los abandonó, porque se convirtió a Cristo. Lo difamaron algunos hermanos cristianos porque no le creían que se había convertido de verdad. Lo difamaron
los que competían con él, o sea, Pablo era un apóstol, los demás eran hermanos, y algunos de ellos eran hermanos como que se estaban destacando y querían competir con Pablo, y de la manera que querían competir con él, era difamándolo. ¿Ves que hay gente que no puede llegar a tu estatura? Entonces te difama para bajarte a ti al ojo de las personas, porque ellos no pueden subir más. Y en el caso de Alejandro el Calderero, era un apóstata y por ejemplo, Pablo se iba a dirigir a predicar allá y el lindo iba antes. Y le decía, oye, mire esto, Pablo, Pablo, esto y no sé qué. Entonces después llegaba Pablo ahí y se encontraba con la sorpresa que habían estado hablando mal de él. Y esa situación, los opositores eran finalmente como un aguijón para él. Son diferentes conjeturas. Lo que sí a nosotros nos interesa es entender que ya sea cual sea el aguijón, eso a mí no me puede detener. No me puede detener. Hermano Richard, que usted supiera cómo yo sufro, no te puede detener. No nos puede detener, no nos debe detener. Tenemos que seguir adelante. El Señor hoy nos dice por su palabra, te basta mi gracia. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, imagínate, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Oye, y cada una de estas palabras son gigantes, debilidades. ¿Tiene usted debilidades? ¿Cuántas veces uno ha deseado que Dios se lleve esa debilidad y coloque en su lugar una fortaleza? O sea, lidiar con debilidades, con limitaciones, con flaqueza es difícil. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en la debilidad. Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas. ¿Quién afrenta? Pasar momentos vergonzosos. Que te avergüencen. O sea, hay algo que da rabia, que te avergüencen. Que te avergüencen públicamente. En afrenta, en necesidad. ¿Quién se goza con una necesidad? ¿Quién se goza cuando se acaba el gas? ¿Quién se goza cuando no puede pagar el dividendo? ¿Quién se goza cuando partiste el día y no tenés plata? ¿Quién se goza cuando tú ves que con el sueldo no alcanza? Pero Pablo, ¿qué es lo que hace? Porque lo natural frente a una necesidad, o sea, ¿cuál es la reacción natural? ¿La reacción natural es gozarse? No, pues, es amargarse. Es cuestionar, es ponerse a alegar como nos pasa muchas veces a nosotros, a mí, a usted. Bueno, a usted no, a mí, yo que soy más terrenal, probablemente a mí nomás. Pero Pablo decide, por amor a Cristo, el gozarse. Me gozo. Bendito Dios. Oye, tengo esta necesidad, tengo problemas con mis zapatos. Los tengo rotos, me gozo igual. Gozarse. Tengo problemas acá, me gozo. Estáis hablando de una cosa espiritual. Ahora, el diablo, ¿cómo que el diablo y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús? ¿Qué está esperando el diablo al ver a Pablo lidiar con debilidades, afrenta, necesidades, persecuciones, angustias? ¿Qué esperaba el diablo? Lo que esperaba el diablo de Pablo era que Pablo reaccionara con rabia, con resentimiento, con murmuración. Y, en último caso, que en algún momento Pablo dijera, no, sigo más. Pero Pablo, ¿qué es lo que hace? O sea, él se propone, él dice, me voy a gozar, ¿no? Estamos hablando de otro nivel espiritual. Ahora el Espíritu Santo que estaba con Pablo está con nosotros. Entonces podríamos nosotros en esta tarde proponernos, es difícil, es muy difícil, porque si aquí alguno me dice, no, lo que usted está predicando, todas estas veces lo vivió.
Claro, a lo mejor has vivido el aguijón, pero la actitud correcta frente al aguijón, ahí no sé si lo has vivido. Entonces, la actitud correcta es decir, voy a rogar, porque tampoco Dios le dijo, ¿cómo está llorando para que te quite esto? No. O sea, Dios no reprende, Jesús no reprende a Pablo por el ruego, sino que le dice, no, esto lo voy a dejar. Entonces Pablo, ¿qué es lo que hace? Mejor me gozo. Me gozo, no es bueno que Dios tenga misericordia de mí. Yo creo que en más de algún momento Pablo dijo eso, que Dios tenga misericordia de mí. Por lo cual, por amor a Cristo, se da cuenta, el amor, es el amor a Cristo lo que nos va a dar esa capacidad. Si aquí no hubiese habido amor en Pablo, por ejemplo, el texto nos dice por lo cual me gozo en las debilidades, no, por lo cual, por amor a Cristo, ahí está la razón, por amor a Cristo me gozo. O sea, ¿qué necesito yo? Amor. Amor a Cristo. ¿Qué necesita usted? Amor a Cristo. Si amamos a Cristo, va a haber este resultado. Entonces, si no estamos viendo ese resultado, ¿qué nos está faltando? Amor. Amor a Cristo. O sea, el centro es el amor. Y vamos a pedirle al Señor entonces en esta hora que nos permita el poder amar más al Señor. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Padre mío, por su palabra. Su palabra es verdad, su palabra es espíritu, su palabra es vida, Padre mío. Gracias por habernos ministrado por su palabra, mi Dios. Ayúdenos, Padre mío, a poder tener la actitud correcta. Nos gustaría tanto que muchas veces los aguijones se fueran de nosotros, que en nosotros no hubiese ningún aguijón, que no hubiese ninguna prueba, ningún dolor, que no se manifestasen en nuestra vida oposición, enfermedad, aflicción, y que todo fuese, Padre mío, un camino con rosas, con mariposas y algo que fuese simplemente paradisíaco, pero en el caminar sabemos, Padre mío, que el camino es angosto, que la puerta es estrecha, que muchas veces habrán aflicciones, pero hoy, Padre mío, mi Señor, queremos tomar la actitud que tuvo mi Dios amado, que tuvo el apóstol Pablo. Él dijo, me voy a gozar. Me voy a gozar, me voy a gozar, oh qué lindo. Ahora, ¿por qué él podía gozarse? Porque él amaba al Mesías. Padre, ayúdenos a amar a Cristo, a todos los que estamos aquí presentes en esta casa de oración, ayúdenos a amar a Cristo, Padre mío, porque va a ser el amor a Cristo el que nos va a permitir lidiar con cualquier tipo de aguijón y sobreponernos y seguir adelante. Padre, ayuda a mis hermanos, auménteles el amor a Cristo. Oh Espíritu de Dios, coloque amor en nosotros. Oh mi Dios eterno, coloque amor en nosotros. Padre, muchas veces no hemos sabido lidiar con los aguijones porque nos ha faltado amor al Mesías, nos ha faltado amor al Hijo de Dios, nos ha faltado valorizar la obra que Cristo hizo por nosotros. Padre, ayúdenos a poder amar más al Mesías, al Señor Jesucristo, de tal manera que podamos comenzar a gozarnos verdaderamente. Padre, gracias, porque usted con los aguijones, Padre mío, nos ha mantenido dóciles, humildes, sumisos. Gracias, Padre mío, porque el mismo Pablo dijo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gracias. Hay ocasiones en las que muchas veces no hemos entendido por qué está ese aguijón. Pero más que cuestionar, más que buscar razones por las cuales está aquello allí, por lo cual está esa espina allí, mi Dios eterno, nosotros queremos tomar la actitud de Pablo y decir,
La gracia de Cristo me es suficiente. Me basta la gracia de Dios en mi vida. Me basta la gracia del Hijo de Dios, la bondad inmerecida de Cristo. Me basta para seguir adelante. Muchas gracias, Padre mío, por esta su palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, y denos fuerza del Espíritu, amor del Espíritu Santo, derrame, Padre, el amor de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén.